Han pasado 3 años. 3 años desde Alpine Ridge, y todavía duermo con una máquina de ruido blanco puesta al máximo, tan fuerte que mis vecinos deben de pensar que tengo un motor a reacción encendido dentro del dormitorio. Te cuento esto porque la semana pasada vi algo en las noticias. Un reportaje local, en Oregón. Una de esas piezas breves, aparentemente inofensivas. Un ranchero encontró a todo su rebaño inmóvil en medio del pastizal. No estaban echados. No estaban descansando. Estaban de pie, congelados a mitad del paso. Y la reportera no dejaba de repetir la misma frase, una y otra vez. Aquí afuera hay un silencio absoluto. Así que sí, necesito contarle a alguien lo que de verdad ocurrió allá arriba. Porque no se ha detenido. Se está extendiendo. Y nadie va a advertirte. La regla más difícil de obedecer cuando trabajas para el servicio no tiene que ver con osos grizzly. Tampoco con mantener el contacto por radio, ni con racionar suministros cuando una riada invernal te deja aislado durante semanas. No. La más difícil es el protocolo 7. Y ya sé cómo suena eso. Un protocolo. Pura burocracia. Otra de esas normas absurdas redactadas por alguien que jamás ha pisado el bosque. Pero voy a decirte una cosa. Fue lo único que me mantuvo con vida. Soy ecólogo acústico. Sí, ya lo sé. La mayoría oye eso y se imagina a un tipo grabando cantos de pájaros para música de spa o cintas de relajación. No es eso. No tiene nada que ver con eso. Mi trabajo es clínico. Cartografío la salud bioacústica de entornos remotos. Escucho la tierra, los árboles, el viento. Cuando analizo un paisaje sonoro ambiental, no busco belleza. Busco patrones. La frecuencia del zumbido de los insectos. La densidad de los llamados de los depredadores. La manera en que cruje la maleza al moverse. Puedo decirte si un ecosistema está prosperando o muriendo. Trabajo con datos. Con frecuencias. Con niveles base de decibelios. No con historias de fantasmas. Cuando me asignaron al sector 4, en la estación Alpine Ridge, me entregaron una carpeta gruesa llena de procedimientos operativos. El típico material gubernamental. ¿Qué hacer ante una fuga de propano? ¿Cómo actuar si te cruzas con un furtivo? ¿De qué manera registrar el uso del Internet satelital? Todo aburridísimo. Pero en la página 42, enterrado entre las directrices de eliminación de residuos y el mantenimiento de vehículos, estaba Protocolo 7, impreso en tinta roja, en negrita, agresivo, destacando como una herida abierta entre todo aquel texto seco y administrativo. Decía así: en caso de silencio ambiental absoluto, cese de inmediato todo movimiento. No vocalice. No ajuste su equipo. No cruce el perímetro. Espere al retorno del ruido ambiental antes de continuar. Pensé que era una broma. En serio. Alguna novatada para el nuevo. Una estupidez metida ahí por algún supervisor con demasiado tiempo libre. Cualquiera que haya pasado tiempo en la naturaleza sabe que los bosques nunca están realmente en silencio. Incluso en invierno, cuando la nieve es tan espesa que devora los ecos, siempre se oye algo. El roce de la corteza seca. El desplazamiento del hielo. El zumbido grave y persistente de la presión atmosférica. El silencio absoluto no existe en la naturaleza. Es físicamente imposible. Eso era lo que yo me repetía. Llegué a la estación un martes por la tarde. El trayecto había durado horas, serpenteando por caminos forestales mal mantenidos, muy adentro de la región salvaje del noroeste del Pacífico. Cuanto más avanzaba, más sentía que el paisaje se cerraba sobre mí. Abetos Douglas inmensos, densísimos, las ramas entrelazadas bloqueando el cielo gris pálido, como si quisieran borrarlo. Cuando mi camioneta por fin entró en el claro del sector 4, ya había perdido toda señal de radio. El celular llevaba más de 50 minutos muerto. No era más que un trozo inútil de vidrio y plástico en mi bolsillo. La estación Alpine Ridge no se parecía en nada a un puesto forestal. No tenía encanto de cabaña. No había letreros de bienvenida. Nada de eso. Era un bloque brutalista de hormigón vertido y madera pesada, plantado con violencia sobre una cresta que dominaba un valle ahogado por la niebla. Parecía menos un puesto de observación, y más un búnker militar construido para resistir un asedio. Lo primero que me golpeó al bajar de la camioneta fue el olor.
Una mezcla densa de cedro mojado y helechos en descomposición, atravesada por ese filo áspero y amargo del ozono. ¿Conoces ese olor que queda después de un relámpago brutal, o de un transformador eléctrico reventado? Era exactamente eso. Lo segundo fue el ruido. La estación funcionaba con un generador diésel enorme y oxidado, encerrado en una jaula reforzada a unos 20 metros del porche delantero. Parecía una pieza rescatada de un acorazado. Tosía y rugía sin descanso, con un estruendo ensordecedor. Escupía humo negro y espeso al aire húmedo, y hacía vibrar el suelo con tanta fuerza que podía sentirlo en las suelas de las botas. Dale, el guardabosques veterano del sector 4, me esperaba en el porche. Era un hombre ancho, curtido, como si lo hubieran tallado de la misma madera áspera que sostenía la estación. No sonrió, ni se ofreció a ayudarme con los estuches pesados llenos de equipo de audio. Se limitó a quedarse ahí, con los brazos cruzados, observándome con unos ojos cansados y hundidos en sombra. Luego levantó un dedo grueso, encallecido, y señaló la caseta del generador. «Revisas el aceite de esa máquina cada 4 horas», dijo Dale. Su voz era un grito ronco, obligado a abrirse paso por encima del rugido mecánico. «No dejes que se pare. Nunca. No dejes que se quede sin combustible. Tenemos paneles solares modernos en el techo, pero no se usan. El diésel permanece encendido las 24 horas. Dejé mi estuche más pesado sobre las tablas mojadas del porche y lo miré. ¿Por qué? Esa vibración va a arruinar por completo mis lecturas de base. He venido a mapear el perfil acústico del valle. Necesito un paisaje sonoro limpio. No puedo trabajar con un motor diésel contaminando todos los canales de baja frecuencia». Dale ni siquiera parpadeó. No ofreció una explicación científica. No intentó negociar. «Si quieres sobrevivir a tus 6 meses aquí fuera, lo mantienes encendido». Hizo una pausa. «Y no pases de la línea baja de árboles después de las 16 horas. Mete tu equipo dentro». Pasé los 3 primeros días librando una batalla perdida con mis instrumentos. Mi equipo era extremadamente sensible. Micrófonos parabólicos capaces de captar el golpeteo de un pájaro carpintero a casi 1 kilómetro de distancia. Receptores omnidireccionales diseñados para recoger el sonido completo del suelo del bosque. Pero daba igual donde colocara los trípodes alrededor de la estación. El retumbar de baja frecuencia del generador se filtraba en cada grabación. Una forma de onda caótica, agresiva, que aplastaba por completo las bioacústicas delicadas que yo había ido a documentar. Dale no ayudaba en nada. Pasaba los días revisando con meticulosidad las pesadas contraventanas de acero atornilladas al exterior de las ventanas, caminando el perímetro con una palanca de hierro soldada a medida, inspeccionando la integridad de la base de hormigón. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era solo para recordarme que comprobara los niveles de fluidos del generador. Trataba aquella máquina con una reverencia que rozaba la paranoia. Para la tarde del jueves, mi frustración había alcanzado el límite. Tenía páginas enteras de datos inútiles, y la fecha de entrega de mi primer informe preliminar se cernía sobre mí como una sentencia. El cielo estaba amoratado, pesado, con ese color de hematoma que anuncia lluvia. Aún así, el viento seguía relativamente calmado. Y entonces tomé una decisión. Iba a bajar a pie casi 1 milla por la cresta, siguiendo un sendero estrecho de venados que descendía hacia el valle, más allá de la línea de árboles sobre la que Dale me había advertido. Se estaba haciendo tarde, sí, pero el terreno interpondría una enorme plataforma de granito entre mis micrófonos y el rugido insoportable de aquel generador. Eso bastaría. O eso creí. Solo necesitaba 1 hora limpia de grabación. Preparé un equipo ligero, receptor digital, micrófono estéreo de alta gama con una gruesa funda de espuma, auriculares con cancelación de ruido. No le dije a Dale a dónde iba. Simplemente salí por la puerta trasera mientras él estaba ocupado inspeccionando las líneas de combustible. El descenso por la ladera era empinado y resbaladizo, cubierto de musgo. Allí abajo, el bosque se sentía más antiguo, más sofocante. La copa de los árboles era tan densa que la luz ambiental quedaba reducida a un verde turbio, casi submarino. Encontré un pequeño claro, rodeado de pinos inmensos y un espeso manto de helechos espada. «Perfecto»,
La repisa de granito sobre mi cabeza bloqueaba por completo el pulso mecánico del generador diésel. Monté el trípode, ajusté la cubierta de espuma, conecté los auriculares al receptor y accioné el interruptor. Al instante, el paisaje sonoro cobró vida en mis oídos. Era rico, profundo, lleno de matices. Podía escuchar la corriente lejana de un río, al fondo del valle. El canto agudo y melódico de un zorzal entre las ramas. Más arriba, en la espesura, el crujido grave de los viejos troncos balanceándose con el viento. Incluso el roce diminuto de escarabajos moviéndose entre las hojas muertas a mis pies. Un entorno acústico perfecto. Vivo. Sano. Pulsé grabar y observé la onda verde danzar en la pantalla digital. Respiré hondo y dejé que la tensión de los últimos 3 días abandonara, por fin, mis hombros. Dejé la grabadora funcionando y me alejé unos metros para estirar las piernas. Quería darle a los micrófonos una línea base completamente libre de presencia humana. Fue entonces cuando lo olí. Ozono otra vez. Pero esta vez era muchísimo más intenso que en la estación. Tan fuerte que parecía pesar dentro de mis pulmones, cubriéndome la garganta con un sabor químico, amargo. Olía a electricidad en estado puro. Aparté un espeso muro de helechos altos, siguiendo el rastro. Mis botas crujían apenas sobre la tierra húmeda, hasta que entré en una pequeña depresión fangosa y me quedé clavado en el sitio. En el centro yacía un enorme alce macho. Como ecólogo de campo, estoy más que acostumbrado a encontrar cadáveres de animales. La naturaleza es brutal. He visto cuerpos destrozados por depredadores, consumidos por enfermedades, quebrados por la intemperie. Pero esto estaba mal. El alce no se estaba descomponiendo. No había sangre. No había señales de forcejeo. Tampoco marcas en el barro que indicaran que algún depredador lo hubiera perseguido. Estaba de pie, erguido, completamente inmóvil, congelado a mitad de una zancada. Una de sus pezuñas delanteras flotaba a unos centímetros del barro, suspendida con una precisión imposible. La cabeza, apenas girada hacia la izquierda. La cornamenta, grande y todavía cubierta de terciopelo, se entrelazaba entre las ramas bajas de un cedro. Di un paso lento, vacilante, hacia él. Tenía los ojos abiertos de par en par. Lechosos, vidriosos, vacíos de toda vida. Extendí la mano, temblando apenas, y apoyé la palma sobre su enorme costado. Era duro como la roca, más frío que el hielo. Un dolor agudo me atravesó los dedos, pero no había escarcha sobre el pelaje. No se sentía como un organismo biológico muerto de frío en una tormenta. Se sentía como tocar una estatua tallada en granito macizo. Sus músculos no parecían tensos por el rigor mortis. Era peor que eso, como si la energía cinética de cada célula hubiera sido arrancada de golpe, de forma violenta e instantánea. Sentí que el estómago se me hundía. Un sudor helado me recorrió la nuca. Los animales no mueren así. No existe enfermedad conocida, ni fenómeno meteorológico natural, ni depredador capaz de dejar a un alce de casi 500 kilos suspendido en pleno movimiento. Un instinto súbito y urgente me gritó que saliera de aquel hoyo. Retrocedí sin apartar la vista del animal petrificado, hasta que choqué contra el tronco de un árbol. Entonces me giré y eché a trotar hacia el trípode. El corazón me golpeaba las costillas con violencia. Tenía que recogerlo todo. Tenía que volver detrás de los muros de hormigón del sector 4. Llegué al receptor, bajé la vista hacia la pantalla digital para detener la grabación, y me paralicé. La onda verde, que apenas unos instantes antes había vibrado con toda la complejidad sonora del bosque, se había convertido en una línea muerta. Una raya recta, horizontal, perfecta. Golpeé el cristal con los nudillos. Nada. Revisé los cables del micrófono. Estaban firmemente conectados. El contador seguía avanzando, segundo a segundo. La batería marcaba carga completa. El equipo no estaba averiado. Seguía grabando. Pero la entrada registraba un 0 absoluto. Me quité los auriculares con cancelación de ruido, esperando que me golpeara el soplo del viento o el canto del zorzal. Me quedé de pie en el claro, mirando hacia la copa de los árboles. El viento soplaba con fuerza. Lo veía. Las ramas gigantes de los pinos se agitaban violentamente, raspándose unas contra otras.
Las agujas secas se desprendían y giraban en el aire. Los helechos espadas se doblaban de un lado a otro bajo las ráfagas. Pero no había sonido. No era silencio. Era una ausencia de ruido agresiva, sofocante. No podía oír el viento pasar junto a mis orejas. No podía oír las ramas quebrarse. No podía oír el río en el fondo del valle. Entonces la presión del aire cayó de golpe. Una caída brusca, antinatural, que me hizo estallar los tímpanos con una punzada de dolor. El pánico, crudo, puro, me atenazó el pecho. Ni siquiera intenté guardar el equipo como debía. Agarré el pesado trípode por una de las patas, arranqué el receptor del soporte y me eché al hombro el enredo de cables. Me volví hacia la cresta y empecé a subir a paso rápido por el estrecho sendero de venados. Mis ojos saltaban desesperados entre las sombras verdes y turbias del bosque. Respiraba con violencia. Sentía el pecho hincharse y contraerse mientras me obligaba a subir la pendiente. Podía sentir el aire entrar y salir por la nariz, rozarme los labios resecos. Pero no podía escuchar mi propia respiración. Bajé la vista hacia mis pies. Botas pesadas de cuero, con puntera de acero. Vi cómo la derecha golpeaba la grava suelta y las ramas secas del sendero. Vi las piedras dispersarse bajo mi peso. Vi una ramita quebrarse limpiamente bajo la suela. Pero no hubo crujido, ni chasquido. Di otro paso, apresurado, desesperado. Observé la bota hundirse en la tierra. Nada. El mundo entero se había quedado mudo. Por completo. De forma imposible. Me detuve con el pie derecho suspendido a unos centímetros del suelo. Los músculos de la pantorrilla me ardían por el esfuerzo, pero no me atrevía a apoyar la bota. Protocolo 7. Las palabras resonaron en mi mente. Ya no sonaban como una broma burocrática, sino como un salvavidas desesperado y aterrador. Cese todo movimiento. No vocalice. Muy despacio, con una lentitud insoportable, bajé el pie hasta que la suela de goma tocó la tierra. Repartí el peso con precisión quirúrgica para no desplazar la grava suelta. Bloqueé las rodillas. Apreté la mandíbula. Contuve el aliento. El silencio no era pacífico. No era meditativo. En una cámara anecoica, al menos, puedes oír la sangre bombeando dentro de tu propia cabeza. Aquí ni siquiera eso. El zumbido agudo y electrónico de tu sistema nervioso en funcionamiento no se parecía a aquello. Esto era otra cosa. Invasiva. Depredadora. Absoluta. Sentí como si una pesada campana de vacío me hubiera quedado sellada sobre el cráneo, arrancando activamente el ruido del ambiente desde el fondo mismo de mis oídos. La presión era brutal, un dolor sordo y palpitante que crecía con rapidez detrás de los ojos y empujaba con fuerza contra los tímpanos. Miré hacia arriba. Sobre mí, el espeso dosel de abetos Douglas se agitaba con violencia bajo el vendaval de la tarde. Las ramas, enormes, se sacudían de un lado a otro, chocando entre sí y arañándose con una furia descomunal. En un mundo normal, aquel impacto habría sonado como bates de madera golpeándose en plena furia, acompañado por el crujido caótico de millones de agujas secas de pino. Pero allí no había nada. Era como ver una película muda. La pantomima perfecta y aterradora de una tormenta violenta. Entonces llegó el frío. No entró con la brisa. No se filtró poco a poco por las costuras de mi chaqueta de campo. Fue una extracción instantánea, agresiva, de toda energía térmica. Sé que el calor no es más que vibración molecular. Y lo que fuera que estuviera ocurriendo en aquella hondonada, se estaba alimentando de esa vibración. La humedad sobre mis globos oculares se sintió de inmediato como si se cristalizara en diminutas esquirlas de vidrio. Mis gruesos guantes aislantes, diseñados para temperaturas bajo cero, no ofrecieron ninguna protección. La carne de mis dedos se volvió torpe, insensible, inútil. Las articulaciones empezaron a dolerme como si una artritis profunda y súbita me hubiera invadido los huesos. Exhalé lentamente por la nariz, incapaz de seguir conteniendo la respiración, esperando ver una nube espesa de vapor perdiéndose en el aire helado. No salió nada. La humedad de mis pulmones simplemente dejaba de existir en el instante en que abandonaba mi cuerpo, absorbida al momento por el vacío. A unos 10 metros por delante, justo sobre el estrecho sendero de tierra por el que acababa de pasar, el aire comenzó a deformarse.
Se veía exactamente como ese espejismo ondulante que flota sobre el asfalto negro en mitad de julio. Una distorsión vertical que doblaba y refractaba la luz a su paso. Pero de aquella anomalía no emanaba calor alguno. Era una columna inmensa y cambiante de transparencia deformada, de unos 2,5 metros de altura, vagamente cilíndrica, sin bordes definidos ni simetría biológica. Avanzaba con un deslizamiento lento, deliberado, suspendido. No caminaba, simplemente desplazaba el espacio que ocupaba. Cuando pasó sobre un grupo de helechos espada, verdes y vibrantes, las plantas no se congelaron. No exactamente. Se volvieron al instante de un marrón ceniciento, quebradizo, muerto. Su estructura celular colapsó por completo, como si hasta la última fracción microscópica de energía cinética hubiera sido arrancada de ellas con violencia. Venía hacia mí. Cerré los ojos con fuerza, aterrorizado ante la idea de que incluso el movimiento involuntario y microscópico de mis pupilas, siguiéndolo, pudiera generar suficiente actividad como para atraer su atención. El pecho me ardía por falta de oxígeno. Un fuego hondo, insoportable, me devoraba los pulmones. Aún así, me negué a inhalar. Mi pulso, normalmente firme y confiable, comenzó a fallar de forma alarmante. Los latidos se alargaron, pesados, lentos, monstruosos. Tum. Una pausa larga, insoportable. Tum. Sentía que la sangre se me estaba volviendo un jarabe espeso y helado, negándose a circular por unas venas que se estrechaban cada vez más. La parte racional, científica, obsesionada con los datos de mi mente, gritaba en puro terror, intentando desesperadamente clasificar un fenómeno que desafiaba las leyes fundamentales de la física. No era un animal. No era un evento meteorológico. Era un agujero negro termodinámico. Las rodillas empezaron a temblarme. Los músculos cedían bajo la tensión extrema de aquella letargia glacial que parecía filtrarse hasta la médula. Si caía, el golpe produciría vibración, sonido, y terminaría exactamente igual que el alce. Perfectamente preservado, instantáneamente muerto. Justo cuando la visión comenzaba a cerrarse en un círculo oscuro, estrecho y sofocante, la presión desapareció. Se extinguió de golpe. Un crujido ensordecedor estalló en el bosque cuando una gruesa rama de pino terminó por partirse bajo la fuerza del viento. El sonido golpeó mis tímpanos privados de todo como una agresión física. El rugido del río, al fondo del valle, regresó de pronto en una avalancha caótica de ruido blanco. Me desplomé sobre manos y rodillas en la grava áspera, jadeando, arrancando bocanadas enormes, rotas, desesperadas. Todo mi cuerpo temblaba con violencia, espasmos incontrolables de calor intentando abrirse paso de nuevo hacia unas extremidades congeladas y entumecidas. Abrí los ojos, apartando con parpadeos las lágrimas heladas que me escocían. La distorsión había desaparecido. El sendero estaba completamente vacío, salvo por una franja devastadora de vegetación muerta, marrón, que se internaba en la espesura del bosque. No miré atrás. No intenté recuperar mis maletas, mis micrófonos, mis receptores costosos. Dejé miles de dólares en equipo federal, sensible y delicado, hundiéndose en el barro. Corrí. Trepé a trompicones por la pendiente empinada y resbaladiza, cubierta de musgo. Mis botas con puntera de acero lanzaban piedras y tierra a cada paso, y yo casi saboreaba el ruido fuerte, caótico, hermoso de mi propia huida torpe y presa del pánico. Los pulmones me ardían. Las piernas me pesaban como bloques de plomo. Pero la necesidad primitiva, aplastante, de poner gruesos muros de hormigón entre aquella cosa y yo anuló cualquier agotamiento físico. Cuando por fin la silueta gris, brutalista e inhóspita de la estación Alpine Ridge se abrió paso entre el dosel del bosque, estuve a punto de llorar de alivio. El enorme generador diésel seguía rugiendo dentro de su jaula reforzada de malla metálica, expulsando densas bocanadas de humo negro y tóxico al aire húmedo de la tarde. Aquel estruendo mecánico, rítmico, ensordecedor, que apenas unas horas antes me había empujado al borde de la locura profesional, era ahora el sonido más dulce y reconfortante que había oído en toda mi vida. Caótico, violento, masivo, una muralla de vibración pura y agresiva. Arrojé todo el peso de mi cuerpo contra la pesada puerta de acero,
Trastabillé hacia la sala principal de control y cerré el cerrojo grueso detrás de mí con un seco chasquido metálico. Dale estaba sentado frente a la consola de comunicaciones, con una tabla apoyada sobre la rodilla. Alzó la vista despacio. No preguntó por qué estaba sin aliento. No preguntó dónde había dejado el equipo de cartografía. Le bastó una sola mirada a mi rostro pálido y sudoroso, al terror salvaje en mis ojos, al temblor incontrolable de mis manos, y se puso de pie. Pasaste más allá de la línea de la cresta, dijo Dale. No fue una pregunta. Fue una afirmación plana, sombría, aterradora. Había un alce, balbuceé, con la voz quebrada. Completamente congelado, Dale. No muerto por exposición, congelado a mitad del paso. Duro como una roca. Y después vino el sonido, o la ausencia de él. El ruido del ambiente simplemente se detuvo. El aire se deformó, como mirar a través de un espejo de feria. Me arrancó el calor de la piel. Esperaba, sinceramente, que me tomara por loco, que dijera que era mal de altura o un ataque de pánico. Pero Dale no pidió explicaciones. No buscó el botiquín. Se inclinó bajo la pesada consola de comunicaciones y sacó una palanca de hierro hecha a medida, junto con una linterna industrial enorme. Dale dio la orden sin alzar la voz. Revisa los burletes de goma de las ventanas. Su tono estaba completamente vacío de pánico, de sorpresa, y precisamente eso volvía la situación infinitamente más aterradora. Asegúrate de que sellen por completo contra los marcos. Baja las persianas de acero. Ciérralo todo. Ahora. No esperó a que yo terminara de procesar la orden. Pasó de largo junto a mí, abrió la puerta principal y salió directo hacia el cobertizo del generador. Me aparté de la puerta como pude y avancé hacia la ventana más cercana, con las piernas temblándome. La estación estaba construida como un fortín militar. El cristal era absurdamente grueso, reforzado con una malla de alambre incrustada en pesados marcos de acero, sólidos, inamovibles. Palpé la junta de goma que sellaba los bordes, recorriéndola con dedos entumecidos para asegurarme de que no hubiera ni una sola abertura. Estaba intacta. Sobre cada ventana había una persiana enrollable de acero, del tipo que se ve en los comercios de los peores barrios, solo que mucho más gruesa, mucho más pesada. Agarré la manivela que colgaba del soporte de la pared y empecé a girarla. Los engranajes metálicos rechinaron con un chillido áspero, de protesta, mientras la plancha de acero descendía lentamente sobre el vidrio. Cuando golpeó el alféizar inferior, el impacto retumbó con un golpe seco y hueco que hizo vibrar la pared. Pasé a la siguiente ventana. Luego a la otra. Una por una, de forma metódica, fui sellándonos dentro de aquel bloque de hormigón, bajando cada persiana exterior hasta dejarnos encerrados. La sala principal quedó sumida en una penumbra artificial, iluminada solo por los tubos fluorescentes del techo, con su zumbido duro e implacable. El espacio se volvió, al instante, insoportablemente claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de mapas topográficos, radios de onda corta para emergencias y filas de archivadores metálicos pesados, todos cerrados con llave. Ya no parecía una estación de cartografía ecológica. Parecía un búnker esperando un bombardeo inminente. Dale volvió a entrar. Sus botas pesadas dejaron huellas de barro húmedo sobre el linóleo. Cerró la puerta principal con el cerrojo, que encajó con un chasquido seco, y luego bajó la última persiana de acero sobre el cristal reforzado de la propia puerta. Con eso, quedamos completamente sellados. ¿Qué son, Dale? Pregunté. Mi voz apenas era más alta que un susurro ronco. La vibración constante del generador diésel, allá afuera, hacía temblar las tazas de cerámica sobre el escritorio. Un temblor continuo, casi reconfortante. ¿Qué demonios hay ahí fuera, en el bosque? Dale se acercó a un armario metálico alto. Lo abrió con una llave que llevaba en el cinturón y sacó una escopeta de corredera, pesada. No la cargó. Solo la dejó sobre el escritorio, junto a la consola de radio. Un pisapapeles sombrío. Protocolo 7, dijo, sin apartar la vista del monitor de seguridad instalado en lo alto de la pared. La pantalla mostraba una imagen granulada en blanco y negro, captada por la cámara colocada sobre el porche, apuntando hacia la jaula del generador. Leíste el manual. Lo viste en el campo. Son anomalías. Negué con la cabeza.
Mi mente rechazaba con violencia la simplicidad y el horror de aquella respuesta. No tienen nombre científico en latín, porque los de bata blanca del cuartel general aún no han descubierto cómo atrapar una sin acabar convertidos en una estatua helada. Así que solo las llamamos los silenciosos. No, eso es imposible, dale. La energía no puede desaparecer del entorno así como así. Tiene que ir a alguna parte. Viola la primera ley de la termodinámica. Dale por fin me miró. En la comisura de su boca asomó una sonrisa amarga, agotada, sin rastro de humor. No la eliminan. La consumen. Se alimentan de la energía cinética. Del calor, del movimiento, de la vibración, del sonido. Al final, todos son moléculas rozándose, creando fricción. Señaló el monitor con un dedo grueso. La absorben hasta dejarla seca, para mantener su propia cohesión física. Por eso el generador tiene que seguir encendido. Volvió a señalar la pantalla. Ese motor diésel es viejo, ineficiente y hace un ruido infernal. Produce una onda continua, caótica, de vibración de baja frecuencia y un calor brutal. Para ellos, actúa como repelente acústico y térmico. No pueden procesar tanta energía cinética en bruto, tan impredecible, de una sola vez. Hizo una pausa. Desestabiliza su estructura. Los mantiene más allá de la línea de árboles. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. El generador no estaba allí para suministrar electricidad a los portátiles. La estación no existía para que yo cartografiara patrones migratorios de aves. Nosotros no éramos investigadores realizando un estudio ecológico para el Servicio de Parques Nacionales. Éramos una cerca, una línea de defensa humana, aislada dentro de una caja de hormigón, usando un motor ruidoso y monstruoso para impedir que una pesadilla imposible, una aberración contra las leyes de la física, descendiera por la cresta hasta los pueblos del valle. El sol se puso detrás de las persianas de acero cerradas, y la única señal del paso del tiempo fue el reloj digital rojo que brillaba sobre la consola de radio. 8:15 de la tarde. Afuera, por fin, el cielo se abrió. La lluvia cayó con furia, golpeando el techo de hormigón con una violencia torrencial. El aguacero llegaba amortiguado por el grosor de las paredes, pero el rugido rítmico y constante del generador seguía ahí, presente, vital, vibrando a través de las suelas de mis botas. Me quedé rígido en la silla giratoria de oficina, mirando sin parpadear el monitor en blanco y negro. La lluvia descendía en cortinas grises, espesas, iluminadas por el reflector halógeno colocado sobre el porche. Dentro de la jaula de malla, el generador era una masa oscura, temblorosa, forcejeando contra la tormenta. A las 9:42 de la noche, las luces fluorescentes del techo parpadearon con violencia. La vibración pesada y reconfortante del suelo dio un tirón, como si el corazón del lugar hubiera perdido un latido. Me incorporé de golpe, aferrándome a los reposabrazos, con los ojos clavados en el monitor. Afuera, el rugido regular del motor diésel tosió. Después llegó un chirrido metálico, brutal, aterrador. El sonido de engranajes de hierro gigantes triturando grava bajo sus dientes. El motor mastodóntico empezó a fallar, atragantándose con su propio humo. Una espesa columna negra brotó del tubo de escape, visible incluso en aquella imagen granulada. Y entonces, con un gemido mecánico largo, agónico, el generador murió. El silencio que siguió fue inmediato, absoluto, sofocante. Sentí como si el oxígeno hubiera sido arrancado de la estación en un solo instante. Las luces principales se apagaron con un clic seco. Un segundo después, entró en funcionamiento la batería de emergencia con un zumbido bajo, tiñendo el interior de una luz roja, sanguinolenta. Pero la vibración protectora del suelo había desaparecido por completo. La estación estaba quieta, completamente quieta, y aquella inmovilidad resultaba monstruosa. Dale se puso en pie al instante. No maldijo, no mostró ni una sola chispa de pánico. Se movió con la rigidez eficiente, sombría, de un hombre que llevaba meses preparándose mentalmente para ese momento exacto. Agarró una pesada barra de hierro del escritorio y tomó una linterna industrial. La línea principal de combustible debe de haberse congelado, dijo, con la voz tensa, cortante. Cuando se acercan al perímetro,
La temperatura cae. Si ocurre demasiado rápido, el diésel se espesa. Tengo que salir. Purgar la línea. Arrancarlo manualmente. Dale, no. Me levanté de golpe y le agarré el brazo, hundiendo los dedos en su chaqueta. Tú mismo lo dijiste. La vibración del generador es lo único que los mantiene alejados. Si sales ahora, con el motor apagado, estarás indefenso. Él me apartó la mano de un empujón brutal. Y si no salgo ahora mismo para ponerlo en marcha, me cortó, van a comprimir este búnker de hormigón hasta que no seamos más que una mancha roja en el suelo. Sus ojos, abiertos de par en par, brillaban bajo la luz roja de emergencia. Las pupilas, dilatadas hasta casi devorarlo todo, dejaban ver el miedo crudo que estaba intentando ocultar. Cerré el cerrojo apenas entré. No debía abrir la puerta hasta oír que el motor volviera a encender, hasta sentir otra vez la vibración en la estructura. Bajo ninguna circunstancia debía abrir. Dale ni siquiera esperó a que le respondiera. Alzó la pesada persiana de acero que cubría la mirilla de la puerta. El metal chirrió con un estruendo seco, brutal. Luego empujó la hoja con fuerza. Una bocanada de aire helado, cargado con olor a ozono, irrumpió en la cabina. Entró acompañada por el estallido caótico de la lluvia torrencial. Dale salió al porche de hormigón y encendió la linterna pesada. El haz blanco, duro y cortante, atravesó las cortinas de agua. Tiró de la puerta para cerrarla a su espalda, con un golpe sordo y sólido. En el mismo instante, me lancé hacia adelante y corrí el cerrojo. Lo dejé fuera. Me sellé solo dentro de aquella tumba roja y silenciosa. Apoyé la cara contra el cristal grueso y reforzado de la mirilla. Mi respiración acelerada empañó la superficie helada. Limpié el vaho con la manga, con la vista clavada en la oscuridad. Vi a Dale bajar a trote los escalones de hormigón. El haz de su linterna rebotaba con nerviosismo mientras se acercaba a la jaula de malla metálica donde yacía el generador muerto. Llegó hasta el cercado, con la lluvia escurriéndole por la chaqueta, y alzó la palanca de hierro para abrir la pesada compuerta. Entonces, la luz halógena del porche parpadeó con violencia. Soltó un chasquido seco, y murió. El patio quedó sumido en una oscuridad absoluta. Solo permaneció la linterna de Dale, única fuente de luz en medio de la tormenta. Observé cómo el haz barría el barro mientras él forcejeaba con el pestillo. Y de pronto, la linterna dio un tirón salvaje, trazando un arco caótico entre la lluvia. Se le escapó de la mano. Golpeó el lodo con un ruido opaco. Rodó apenas unos centímetros, y se detuvo. El haz quedó fijo, apuntando en dirección contraria al generador, iluminando una franja larga y plana del patio embarrado, entre la jaula y la línea de árboles. «¡Dale!», grité, golpeando con el puño el cristal reforzado, sin importarme ya el ruido. No hubo respuesta. Había desaparecido. No gritó. No disparó su arma. Simplemente dejó de estar allí. La oscuridad lo tragó entero. El vacío se lo llevó. Me quedé mirando el haz inmóvil de la linterna caída, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado que intentara romper su jaula. La lluvia seguía cayendo en cortinas espesas, implacables, convirtiendo el patio en una masa espesa y fangosa. Y entonces lo vi. En la zona de barro iluminada por la linterna, empezaron a formarse hendiduras enormes, lisas, perfectamente circulares. Se hundían una tras otra en la tierra, comprimiendo el fango hasta el fondo, siguiendo un patrón bípedo, alternado, lento, deliberado. Avanzaban directamente hacia el porche. La lluvia torrencial golpeaba aquellas formas invisibles y colosales, marcando cada depresión en el barro. Pero cuando el agua chocaba contra lo que fuera que estaba allí, dentro del haz de la linterna, no producía ningún sonido. Ninguno. Me quedé paralizado, con las manos extendidas sobre el cristal helado, contemplando la geometría imposible de aquellas pisadas invisibles acercándose. La lluvia continuó cayendo en láminas grises y salvajes sobre el patio. Pero al tocar aquella masa invisible, alta, inmensa, que se movía hacia el porche, el sonido simplemente desaparecía. Como si el agua estuviera golpeando un hueco. Un bolsillo localizado de inexistencia que devoraba por completo el impacto acústico. Las huellas seguían apareciendo en el barro, perfectas, circulares, gigantescas, profundamente hundidas. Una tras otra.
con un ritmo lento, bípedo, inexorable. Izquierda, derecha, izquierda. Avanzaba con la determinación de un glaciar. Mi aliento volvió a empañar el cristal. Esta vez no lo limpié. Ya no quería seguir mirando. Aparté las manos de la puerta de un tirón y retrocedí tambaleándome. Las botas resbalaron ligeramente sobre el linóleo mojado. Alcé los dedos temblorosos y aferré la manija de hierro de la placa interior de acero que cubría la ventana. Tiré de ella con las últimas fuerzas que me quedaban. El panel metálico cayó en su sitio con un estruendo vibrante, sellando el cristal tras un golpe seco y resonante. Aseguré el cierre secundario y me alejé hacia el centro de la sala de control principal. Tenía el pecho desbocado. Respiraba a tirones, con una urgencia desesperada. El búnker entero estaba sumergido en el resplandor rojo, denso, sanguinolento, de las luces de emergencia. Las sombras de los archivadores y de la consola de radio se alargaban por la habitación, duras, dentadas, hostiles. Y sin el rugido constante y agresivo del generador diésel, el silencio dentro de la estación se volvió absoluto. Ya empezaba a sentirse pesado. No era solo la ausencia de sonido. Era una presión física, opresiva, aplastándome los tímpanos, como la sensación de haber descendido demasiado en el fondo de una piscina. Dale había desaparecido. La certeza cayó en mi estómago como un bloque de plomo. 20 años de servicio. Conocía aquellos bosques. Conocía los protocolos. Sabía exactamente que lo esperaba ahí fuera, en la oscuridad. Y aún así había salido por esa puerta con una palanca y una linterna, plenamente consciente de que probablemente estaba caminando hacia una trituradora termodinámica de carne y hueso, por la mínima y desesperada posibilidad de purgar la línea de combustible congelada y reactivar aquel motor obsoleto. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La anomalía simplemente pasó sobre él, drenándole el movimiento, el calor, la vida, en cuestión de segundos. En ese mismo instante, quizás seguía ahí fuera, erguido en el barro helado, convertido en una estatua dura como la piedra, igual que Elkie Hallow. No podía permitirme entrar en pánico. La parte racional de mi mente, fría y orientada a los datos, empezó a compartimentar el terror con desesperación. El pánico genera movimientos erráticos. Los movimientos erráticos generan vibración y calor. Y la vibración y el calor atraen al vacío. Tenía que actuar con una eficiencia mecánica. Robótica. Me obligué a caminar hasta el escritorio principal de comunicaciones. La radio de onda corta estaba completamente muerta. La pantalla digital, negra. El receptor, en silencio. Estaba conectada directamente a la red eléctrica principal de la estación y dependía por completo de la salida del generador diésel. La batería de emergencia solo tenía energía suficiente para las luces rojas del techo y los sellos electrónicos de las puertas. No podía enviar ninguna señal por encima de las montañas. Necesitaba el enlace satelital de emergencia. Todas las estaciones remotas de servicio estaban equipadas con un teléfono satelital de grado militar para catástrofes. Pero esos teléfonos permanecían bloqueados y exigían un código de cifrado rotativo para acceder a la red. Dale era el guardabosques de mayor rango. Dale tenía los códigos. Me coloqué detrás de su escritorio de estructura metálica y empecé a tirar de los cajones. Los dos de arriba se abrieron con facilidad, deslizándose sobre los rieles. Revolví todo con frenesí, apartando papeles y objetos, buscando a ciegas entre el desorden. Rebusqué por todo. Mapas topográficos, registros meteorológicos, formularios de mantenimiento vehicular, cajas de munición a medio vaciar, nada. Ni un libro de códigos. Ni un disco duro cifrado. Agarré el tirador del cajón inferior y tiré con fuerza. No se movió ni un milímetro. Estaba asegurado con una cerradura cilíndrica, pesada e integrada al metal. Barrí con la mirada la habitación bañada por la luz roja de emergencia. Dale se había llevado afuera la palanca de hierro, esa barra reforzada que él mismo había mandado fabricar. Necesitaba otra cosa, una herramienta con el peso y la palanca suficientes para reventar el pasador. Corrí hasta la esquina donde había dejado los estuches Pelican. Abrí los cierres plásticos del compartimento secundario y hundí las manos entre la espuma compacta. Cables de micrófono de repuesto. Paravientos. Unidades de almacenamiento digital. Entonces lo encontré.
El maletín de muestras geológicas. Saqué de allí un martillo de roca, acero macizo, pesado, con una empuñadura de goma diseñada para absorber el impacto. Volví al escritorio de Dale. Lo alcé por encima del hombro, y descargué el extremo plano y romo contra la cerradura con toda la fuerza que me quedaba. El golpe fue ensordecedor dentro de aquel silencio. Un chasquido metálico, seco, reverberó contra los muros de hormigón, y me hizo girar la cabeza por puro reflejo hacia las persianas de acero que cubrían las ventanas. El terror me atravesó de golpe. Temí que aquella onda acústica, brutal y repentina, atrajera a la anomalía directamente hasta el cristal. Levanté el martillo otra vez. Golpeé más fuerte. La placa metálica del cajón se abolló hacia adentro. Al tercer impacto, el pasador interno cedió con un crujido afilado. Solté el martillo sobre el escritorio y arranqué el cajón de un tirón. No había ningún libro de códigos. Tampoco un teléfono satelital. En el centro del cajón vacío, tendido sobre el metal, había un grueso libro encuadernado en cuero negro. Gastado. Castigado por el tiempo. Las esquinas deshilachadas. El lomo vencido por años de uso. No parecía un documento oficial del gobierno. Parecía un diario personal. Metí la mano, lo tomé. Pesaba más de lo que esperaba. Lo puse bajo el haz rojo y directo de la lámpara de emergencia del escritorio. Abrí la tapa. Las páginas estaban cubiertas con la letra apretada de Dale, precisa, rígida, casi mecánica. La tinta se había desvanecido en algunos tramos. Había manchas de café seco, huellas de pulgares sucios incrustadas en el papel. Miré el encabezado, impreso con cuidado en letras mayúsculas al inicio de la primera página. Registro de defensa perimetral. Proyecto de cuarentena acústica, sector 4. Me quedé mirando esas palabras, con el ceño fruncido. No era un registro de estudios ecológicos. No había mención de cartografías bioacústicas. Ningún dato sobre migraciones de aves. Ningún inventario de flora o fauna del valle. Pasé varias páginas. Mis ojos recorrieron las entradas a toda velocidad. Y con cada línea, el frío que ya llevaba dentro se expandió un poco más por el pecho. 12 de agosto. La anomalía 4 vulneró el cuadrante sur de la línea de cresta. Fue repelida por el generador 2 a las 4. Drenaje cinético localizado en un radio de 40 metros. La temperatura descendió a menos 20 grados en menos de 4 segundos. Se hallaron 3 ciervos mula y un oso negro en estado de estasis junto al borde del perímetro. Los cuerpos fueron recuperados y eliminados por incineración. Los vacíos se están volviendo más agresivos durante los ciclos nocturnos. Pasé a la siguiente entrada. 28 de agosto. Estación 3 informa fallo total del escudo acústico principal. La anomalía absorbió la vibración mecánica del arreglo de respaldo antes de que pudiera entrar en línea. Se perdió contacto con los guardabosques Miller y Vance a las 11. El cuartel general clasificó el sector 3 como zona muerta. Se ordena mantener la línea en el sector 4. Se evalúan los límites de salida acústica. Apreté los bordes del cuaderno hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los quietos no eran una historia para asustar novatos. No eran supersticiones del bosque. Estaban documentados, clasificados. Eran anomalías termodinámicas reales. Vacíos literales de energía cinética moviéndose entre los árboles, alimentándose de la fricción misma de la existencia. Extraían el calor. Extraían la vibración. Arrancaban el movimiento de los átomos hasta que todo lo que tocaban, simplemente, se detenía. El servicio lo sabía. El gobierno federal sabía exactamente qué había allí afuera. Habían construido aquellas estaciones formando un anillo en torno al valle de Alpine Ridge. Y esos generadores diésel enormes, obsoletos, absurdamente ruidosos, no estaban allí para suministrar energía. Estaban allí porque el ritmo caótico, explosivo y grave de un motor diésel pesado funcionaba como un repelente acústico y térmico real. Los vacíos no podían procesar de golpe una carga tan brutal, tan impredecible, de energía cinética. La vibración alteraba su cohesión física. Les rompía la estructura. Nosotros no éramos ecólogos acústicos. No éramos guardabosques. Éramos el cerco. Un puñado de seres humanos usados para vigilar motores ruidosos en medio de la nada. Cebo viviente.
Un sistema de contención improvisado para mantener aquella pesadilla, imposible para las leyes de la física, dentro de una zona de cuarentena designada. Toda la descripción del empleo, la subvención federal, el equipo de cartografía, no eran más que una tapadera burocrática cuidadosamente construida para meter un cuerpo caliente en el sector 4 y asegurarse de que alguien revisara el aceite del generador cada 4 horas. Fui hacia el final del libro, saltándome páginas enteras. El corazón me golpeaba las costillas con un ritmo frenético, enfermo, aterrado. Entonces encontré la última entrada. La tinta aún se veía fresca. Tenía la fecha del día anterior. 11 de octubre. Los vacíos ya no actúan como entidades aisladas. Han comenzado a fusionarse. La caída de temperatura ambiental en la línea de cresta se está volviendo demasiado severa para el equipo. El frío se está filtrando en las líneas de combustible. Si el diésel se gelifica, si el generador se apaga, el perímetro caerá. Solicité armamento acústico, disruptores sónicos, cualquier cosa con una carga concusiva concentrada. El cuartel general denegó la solicitud. Ordenan mantener el protocolo actual. Nos dan por perdidos. Si el sector 4 cae, las anomalías descenderán por la cresta. Seguirán las firmas térmicas. Alcanzarán el pueblo de Oak Haven antes del amanecer. Que Dios nos ayude a todos. Cerré el libro de golpe. La tapa de cuero pesado cayó sobre el escritorio con un sonido sordo. Empecé a respirar corto, rápido. Oak Haven era un pueblo maderero al pie del valle. 3000 personas vivían allí. Si aquellas cosas, si esos vacíos de silencio absoluto y muerte helada atravesaban una zona poblada, la cifra de víctimas no sería alta. Sería total. Barrios enteros quedarían congelados en el sitio. Estatuas perfectas. Personas detenidas a mitad de una zancada, de una frase, de una respiración. Entonces ocurrió. Una caída brusca en la presión del aire dentro de la sala me hizo doler los oídos y me arrancó violentamente de mis pensamientos. Las luces rojas de emergencia, sobre mi cabeza, parpadearon. Se atenuaron un instante, y luego regresaron a su resplandor opaco. La temperatura dentro del búnker de hormigón cayó 10 grados en cuestión de segundos. Sentí el frío filtrándose a través de las suelas de las botas, subiendo desde los cimientos. Exhalé. Esta vez, una espesa nube blanca escapó de mi boca y quedó suspendida un instante bajo la luz roja antes de deshacerse. La anomalía estaba justo al otro lado de los muros. La presión física del silencio empezó a filtrarse por las grietas microscópicas del hormigón. Era una sensación opresiva, densa, pesada, empujando contra la piel, intentando exprimir el aire de mis pulmones. Un dolor sordo comenzó a instalarse en mis huesos, en las articulaciones. Una somnolencia espesa, antinatural, se arrastró por mi cuerpo. De pronto quise sentarme en el suelo y cerrar los ojos. La sangre se sentía lenta, viscosa, como si se resistiera al impulso del corazón. Extendí la mano con dedos torpes, entumecidos. Tomé el auricular de la radio de onda corta de emergencia. Presioné el botón de transmisión. Lo acerqué al oído. No esperaba escuchar una voz. Solo quería oír algo. El siseo caótico y reconfortante de la estática electromagnética. Una prueba de que todavía quedaba energía en la habitación. De que el mundo seguía funcionando. No hubo nada. Ni zumbido. Ni crepitar. Ni un susurro. La anomalía no solo estaba devorando la vibración acústica y el calor. También se estaba comiendo las ondas de radio. Absorbía las frecuencias electromagnéticas antes incluso de que pudieran viajar desde la antena hasta el receptor. La radio no era más que un trozo de plástico muerto. Yo estaba completamente aislado del resto del mundo. Solté el auricular. Golpeó el escritorio sin hacer sonido. Retrocedí de la consola, con las botas pesadas como plomo y los movimientos lentos, descoordinados. El aire de la sala empezó a espesarse con un olor agudo y amargo a ozono. Me quemó las fosas nasales. Me cubrió la garganta. Giré despacio. Mis ojos recorrieron el espacio bañado por la tenue luz roja hasta posarse en la pared frontal de la cabina. Un bloque macizo de hormigón colado, interrumpido solo por una puerta de acero y 2 ventanas reforzadas e irrompibles. Yo mismo había bajado las pesadas persianas exteriores de acero sobre el vidrio.
Estaban diseñadas para soportar vientos huracanados y el impacto de troncos derribados, ancladas al marco de hormigón con pernos industriales de gran espesor. Y entonces vi cómo la persiana de la ventana izquierda empezaba a curvarse hacia adentro. No fue rápido, fue lento, agónico, una deformación continua, insoportable, de acero sólido. La gruesa placa metálica se combaba bajo una presión inmensa, imposible, localizada en un solo punto. Los pernos que la fijaban al marco comenzaron a ceder, a tensarse al límite. El metal se estiró. Las nervaduras rígidas de la persiana se aplastaron una a una, mientras el centro de la placa se hundía cada vez más dentro del vano de la ventana. Luego el hormigón alrededor del marco empezó a resquebrajarse. Grietas profundas, dentadas, se ramificaron como telarañas. Polvo y pequeños fragmentos de piedra pulverizada cayeron al suelo. La integridad estructural del búnker se estaba viniendo abajo ante mis ojos. El acero se deformaba hasta el punto de ruptura. El hormigón se desgarraba bajo miles de kilos de fuerza invisible. Y todo ocurría en un silencio absoluto. Aquel silencio era lo peor. El acero cediendo. El hormigón abriéndose. Los pernos estirándose hasta el límite, y ni un solo sonido. Entonces el cristal reforzado estalló. No lo oí romperse. Solo vi la malla de seguridad incrustada dentro del panel combarse, rasgarse, y liberar una explosión muda de esquirlas brillantes que salieron despedidas hacia la sala de control, teñidas de rojo por la luz de emergencia. Los fragmentos de vidrio golpearon el suelo de linóleo, y rebotaron en un silencio imposible, completamente mudos, como una lluvia de diamantes cayendo dentro de un vacío. Detrás de la ventana destrozada, la pesada persiana de acero cedió por completo. Se arrancó de los anclajes inferiores de hormigón y se abrió hacia arriba, retorciéndose como la tapa de una lata, hasta dejar expuesta la noche exterior, negra, azotada por la lluvia. Pero la tormenta no entró en la habitación. No hubo ráfagas, no hubo un aullido del viento atravesando la abertura. En su lugar, el aire mismo, el centro de la cabina, comenzó a deformarse al instante. Algo se derramó por la ventana rota como un fluido denso e invisible. Era una distorsión visual enorme, una masa ondulante y centelleante de luz refractada, extendiéndose del techo al suelo. En el instante en que tocó el borde del escritorio metálico de Dale, la pintura gris comenzó a ampollarse, a resquebrajarse, a cubrirse de escarcha. El calor residual de la habitación fue arrancado con violencia, absorbido por aquel vacío. La taza de café junto a la radio se congeló en un destello. El líquido sobrante en su interior se expandió tan rápido que la cerámica se partió en dos. Y aún así, ni un solo sonido llegó a mis oídos. La presión física de aquel silencio me golpeó como una pared sólida de agua. Era exactamente como hundirse hasta el fondo de una piscina helada, con bloques de hormigón atados a los tobillos. El aire me fue arrancado de los pulmones. Me giré y corrí hacia la puerta del sótano, al fondo de la sala principal. Cada paso era una agonía, una lucha brutal contra un drenaje invisible. Los músculos se sentían espesos, torpes, sin respuesta, como si les hubieran robado la energía térmica. Me lancé con todo el peso del cuerpo contra la pesada puerta de madera y caí a ciegas por el tramo empinado y angosto de escaleras. Me estrellé con fuerza contra el suelo de hormigón del sótano, con el hombro absorbiendo lo peor del impacto. Aquel golpe debería haber retumbado por todo el espacio subterráneo, quebrando el aire con un chasquido nauseabundo de huesos y carne magullada. Pero no hubo nada. Solo sentí una onda de choque interna, brutal, recorriéndome la columna. El mundo seguía completamente mudo. Me arrastré sobre manos y rodillas, jadeando en silencio, desesperado. Luego subí los escalones a tientas, agarré la pesada puerta cortafuegos reforzada con acero en lo alto del rellano y la cerré de un tirón. Eché el cerrojo de hierro, clavando el pestillo hasta el fondo del marco de hormigón. El sótano de la estación Alpine Ridge era un búnker de almacenamiento, diseñado para mantener con vida a los guardabosques durante meses de aislamiento total, cuando las nevadas del invierno brutal los dejaban completamente incomunicados. Era una cavidad amplia, de techo bajo, hecha de hormigón vertido. Filas de robustas estanterías de acero recubrían las paredes, repletas de cajas con raciones militares enlatadas, repuestos mecánicos para el generador,
equipo pesado de supervivencia invernal y material de prospección geológica. En el centro del techo, una única bombilla roja de emergencia, protegida por una jaula metálica, lanzaba una luz débil y enfermiza. Sus sombras largas y amenazantes se arrastraban sobre el suelo húmedo de hormigón. Me incorporé al pie de las escaleras, con las piernas temblando sin control. La prioridad era comunicarme. Los registros de Dale dejaban claro que la central sabía de las anomalías, pero quizá aún ignoraban que el sector 4 había sufrido una ruptura catastrófica. Me tambaleé hacia una pesada mesa de trabajo, al fondo del sótano. Allí, perfectamente centrada sobre la madera arañada, descansaba el último recurso de la estación, una radio de emergencia militar, amarilla, grande, brutal. No dependía de la red eléctrica de la estación. Funcionaba con una dínamo manual montada a un costado. La agarré con dedos entumecidos, torpes. Desplegué la manivela plástica y empecé a girarla. Los engranajes dentro de la carcasa ofrecieron una resistencia dura, áspera, casi cruel. Seguí girando, frenéticamente, arrojando en aquel movimiento circular cada gramo de fuerza que me quedaba, tratando de generar una carga eléctrica. Giré hasta que el antebrazo me ardió por el ácido láctico, hasta que los nudillos me dolieron como si se hubieran agrietado. Entonces accioné el interruptor. Tomé el auricular acoplado, apreté el grueso altavoz de plástico contra mi oído y cerré los ojos, rezando por escuchar ese caos hermoso del siseo electromagnético. Quería el crujido de la interferencia. Quería una voz. Quería la prueba de que las leyes fundamentales de la física todavía existían en algún lugar del mundo. Contuve el aliento. Escuché. Nada. Silencio absoluto. No era una batería agotada. No era un cable roto. La anomalía allá arriba era demasiado densa. Demasiado hambrienta. Estaba absorbiendo activamente hasta el zumbido microscópico de la dínamo, devorando las ondas de radio antes siquiera de que abandonaran la bobina de cobre de la antena interna. El propio espectro electromagnético estaba siendo consumido. Solté el auricular. Quedó colgando, inútil, balanceándose del cable negro en espiral. Estaba atrapado. Sin respaldo. Sin rescate. Sin nadie cruzando la cresta para venir por nosotros. La central ya nos había dado por perdidos. Éramos bajas aceptables dentro de algún protocolo de cuarentena acústica. Solo esperaban ver hasta dónde avanzarían las anomalías antes de alcanzar el pueblo de Oak Haven. La temperatura del sótano estaba cayendo a una velocidad imposible. No era el frío lento y reptante de una noche de invierno. Era una congelación agresiva. Depredadora. Observé con horror absoluto cómo una red cristalina de escarcha blanca comenzaba a extenderse por las paredes desnudas de hormigón, como una telaraña viva. La humedad del aire subterráneo se congelaba al instante, cubriendo las estanterías de acero, la mesa de trabajo y el suelo con una costra frágil de hielo. El frío atravesó las gruesas botas de cuero, anulando por completo los calcetines térmicos. Las articulaciones empezaron a doler con una agonía profunda, pulsante, incesante. Una letargia terrible, clavada hasta los huesos, fue trepando por los grandes grupos musculares. Era exactamente la misma pesadez viscosa que había sentido en el bosque, justo antes de que la anomalía desapareciera. La sangre me corría como si fuera jarabe helado, luchando por abrirse paso entre las venas que se cerraban en mis brazos y piernas. Me dejé caer contra la mesa. La visión empezó a emborronarse en los bordes. Recordé al enorme alce en aquella hondonada, bañado por una luz verde turbia. Recordé sus ojos lechosos, opacos. La piel intacta, dura como piedra, perfectamente preservada. No había sufrido. Simplemente, se había detenido. La energía cinética del corazón latiendo, de los pulmones expandiéndose, de las neuronas disparándose, borrada de la existencia en un solo instante. Eso iba a pasarme a mí. Iba a convertirme en un adorno congelado y permanente en el sótano del sector 4. Una estatua muda y rígida, aferrada a una radio muerta. Pensé en Dale, de pie sobre el barro helado, perfectamente preservado bajo la lluvia torrencial. Las manos aún cerradas sobre aquella inútil barra de hierro. Murió intentando contener un perímetro condenado desde el principio. Solo éramos carnada desechable en un anzuelo. Y la trampa, al fin, se había cerrado.
Cerré los ojos. El sueño tiraba de mí con una fuerza insoportable. Sería tan fácil dejarme resbalar por la parte frontal de la mesa, encoger las rodillas contra el pecho y permitir que aquel vacío termodinámico absorbiera el resto del calor. No dolería. Solo sería una transición hacia una quietud absoluta, perfecta. Pero mientras el ritmo de mi corazón seguía cayendo, cada latido más distante que el anterior, el núcleo racional de mi mente lanzó una última chispa desesperada de lógica. ¡Tum! Una pausa larga. ¡Tum! Abrí los ojos a la fuerza. Miré la escarcha avanzando sobre la carcasa metálica de la radio. Los registros de Dale. El generador. Las anomalías se alimentaban de energía cinética. Consumían calor, vibración, sonido para mantener su cohesión física. Y el ritmo caótico, explosivo, de baja frecuencia, de un enorme motor diésel actuaba como repelente. ¿Por qué? Porque era demasiado. El principio era básico. Si a un circuito eléctrico de bajo voltaje le inyectas de golpe una oleada masiva de alta tensión, no la absorbe. Revienta. Funde los cables. Colapsa por sobrecarga. Si aquellas cosas mantenían su estructura drenando de forma pasiva la energía ambiental, ¿qué ocurriría si, de repente, fueran obligadas a absorber una onda de choque concentrada, caótica, una violencia cinética pura y descomunal? El generador las perturbaba porque su salida acústica era errática, densa, imposible de procesar con facilidad. Necesitaba crear ondas de choque acústicas y cinéticas tan enormes, tan salvajes, tan impredecibles, que despedazaran la estructura física del vacío. Necesitaba hacer saltar el sistema. Me obligué a ponerme de pie. El esfuerzo fue monumental. Las rodillas crujieron en un silencio enfermizo. Sentía las articulaciones llenas de vidrio molido. Me aparté de la mesa tambaleándome, con las piernas temblando de forma violenta, apenas capaces de sostener mi peso. Avancé junto a las estanterías de acero alineadas contra las paredes cubiertas de escarcha. Los dedos entumecidos rozaban los bordes metálicos y helados mientras revisaba los suministros. Latas de duraznos. Correas de repuesto para alternador. Rollos de paracord industrial. Sacos de 25 kilos de sal para roca. Nada servía. Necesitaba energía bruta, combustible. Necesitaba una explosión. Llegué al rincón más profundo del sótano, donde las sombras eran más densas. Atornillado al piso de hormigón había un armario metálico reforzado, pintado de un verde oliva opaco y desgastado. Un pesado candado de bronce aseguraba la compuerta, cubierto por una gruesa capa de escarcha blanca. En la puerta de acero, casi borrado bajo la pintura amarilla desvaída, todavía se distinguía el rótulo, material geológico. Solo personal autorizado. El corazón me dio un pequeño vuelco, lento, perezoso, pero suficiente. Alpine Ridge era territorio de avalanchas durante los deshielos violentos de primavera. Los guardabosques eran responsables de provocar deslizamientos controlados en los pasos altos, para proteger los caminos madereros del valle. No tenía la llave. Tampoco tenía mi martillo de roca. Lo había dejado arriba, sobre el escritorio de Dale. Miré alrededor, desesperado. En el suelo, junto a una pila de filtros de repuesto para el generador, había una llave de acero macizo para apretar pernos industriales. La levanté. En mi mano debilitada por el frío parecía pesar 50 kilos. La alcé. Di un paso atrás. Y la descargué con toda la violencia que me quedaba sobre el candado helado. El acero golpeó el bronce. No hubo sonido. Solo una sacudida brutal recorriéndome los brazos, amenazando con arrancarme los hombros de sitio. El bronce congelado se hizo añicos al instante. Los mecanismos internos cedieron bajo el impacto. Los pedazos del candado cayeron en silencio sobre el hormigón. Solté la herramienta, agarré la manija del armario y tiré de la puerta. En el estante superior, cuidadosamente alineadas dentro de una caja de madera acolchada, descansaban 6 cargas para avalancha. Cilindros compactos de masilla explosiva, gruesos y pesados, envueltos en papel encerado. Diseñados para arrancar millones de toneladas de nieve comprimida del costado de una montaña. 6 cilindros literales de energía cinética devastadora. Debajo de ellos, sobre una repisa, había una pequeña caja metálica con fulminantes comerciales. A su lado, un carrete de cable de ignición,
grueso, aislado. Y, en el rincón más oscuro del casillero, descansaba en silencio un detonador manual de alta resistencia. Escolar, rudimentario, brutal. La caja infernal. Un bloque pesado, cuadrado, de acero macizo y plástico grueso. En la parte frontal sobresalían dos bornes de latón. Arriba, un mango metálico en forma de T. No dependía de baterías ni de señales digitales. Generaba una descarga eléctrica directa, de alto voltaje, mediante pura fuerza mecánica. Tomé la caja de madera con las cargas y la arranqué de la repisa. Pesaba una barbaridad. Los dedos, entumecidos, no lograron aferrarse a la madera. La caja se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de hormigón. Las cargas cilíndricas salieron despedidas, dispersándose sobre la superficie escarchada. Caí de rodillas. Ignoré el dolor atroz que me atravesó las articulaciones congeladas y empecé a recogerlas, respirando cada vez más corto, más superficial. La vista me oscilaba. Los bordes de la habitación se hundían en un negro profundo, impenetrable. Se me acababa el tiempo. La temperatura descendía tan rápido que la humedad de los ojos empezaba a congelarme las pestañas. Arrastré 6 cargas pesadas hasta el centro exacto del sótano y las acomodé en un círculo apretado. Las manos me temblaban con tanta violencia que apenas podía manipular los componentes. Abrí la pequeña caja metálica. Saqué un fulminante, un tubo fino, delicado, de aluminio. Tomé el primer cilindro de explosivo plástico. Presionando el pulgar helado contra el papel encerado, localicé el hueco ya perforado para el detonador. Empujé el fulminante con cuidado, hundiéndolo hasta el fondo de la masa explosiva. Repetí el proceso. Luego uní las cargas con un cordón detonante fino y sensible, enlazando los 6 cilindros en un solo circuito explosivo monstruoso. Agarré el pesado carrete de cable aislado. Pelé los extremos con los dientes. El sabor amargo y metálico del cobre helado me inundó la boca. Retorcí los cables desnudos alrededor de los terminales del fulminante principal. Me puse de pie. Los carretes giraban en silencio entre mis manos mientras retrocedía, desenrollando el cable grueso sobre el hormigón cubierto de escarcha. Necesitaba protección. Si detonaba 6 cargas de avalancha dentro de un sótano de hormigón cerrado, sin cobertura, la onda acústica no solo haría pedazos a la anomalía. Me licuaría los órganos. Reduciría mi esqueleto a polvo. Retrocedí hasta el rincón más lejano y más oscuro del sótano, encajando el cuerpo detrás de un pilar de carga de hormigón, de casi 60 centímetros de grosor. Me acuclillé sobre el suelo helado, con el detonador manual en el regazo. Pelé los extremos restantes del cable de ignición. Los dedos, torpes y sangrantes, apenas respondían. Aún así, enrollé el cobre desnudo con fuerza alrededor de los 2 bornes de latón de la caja infernal. Apreté las tuercas mariposa todo lo que me permitieron los dedos congelados, fijando el circuito en su sitio. Entonces apoyé la mano sobre el mango metálico en forma de T. El metal estaba tan frío que quemaba. El corazón apenas latía. Sentía aquella pausa agónica, espantosa, entre una contracción lenta y la siguiente. La sangre en las venas parecía cemento húmedo. Un letargo profundo, penetrante, empezaba a aplastarlo todo. Ya no sentía los pies, ni las piernas por debajo de las rodillas. La escarcha en las paredes de hormigón había alcanzado casi 3 centímetros de espesor. Bajo el tenue resplandor rojo, brillaba con una blancura terrible. Entonces, allá arriba, una de las luces de emergencia protegidas por rejilla, montada en el techo, se resquebrajó de pronto. La caída extrema de la temperatura hizo que el cristal se contrajera con violencia y estallara. Los fragmentos cayeron en silencio. El sótano quedó sumido en una oscuridad casi total, iluminado solo por la luz grisácea y débil que se filtraba por la escalera de madera desde la planta superior. Me quedé mirando, sin parpadear, la pesada puerta cortafuegos reforzada con acero, al final de la escalera. El grueso cerrojo de hierro que había echado apenas unos minutos antes seguía allí, inmóvil. Macizo. Pero entonces la puerta empezó a deformarse. No se abrió sobre sus bisagras. El metal entero se dobló hacia adentro, plegándose como si fuera cartón mojado bajo una presión localizada, imposible de concebir. El cerrojo de hierro atravesó el marco de hormigón de un tirón,
arrancando del muro pedazos de piedra pulverizada, sin emitir un solo sonido. La puerta se dobló exactamente por la mitad y se desplomó sobre el descansillo de madera. Al instante, el aire en el vano comenzó a ondularse, a deformarse. Una enorme columna vertical de distorsión visual, agresiva, monstruosa, doblando la tenue luz gris que descendía desde la habitación de arriba. No bajó corriendo. Flotó. Descendió por los escalones de madera con un deslizamiento lento, suspendido, imposiblemente suave. A medida que avanzaba, los peldaños se volvían al instante de un gris ceniciento, quebradizos. Toda la humedad, toda la energía térmica, arrancadas de la madera con violencia. La anomalía llegó al pie de la escalera y se deslizó sobre el suelo de hormigón del sótano. La distorsión empezó a cambiar. Onduló con rapidez y, poco a poco, comenzó a tomar forma. Una silueta humanoide vaga, gigantesca, completamente silenciosa, temblando dentro de su propio contorno. Más de 2 metros de altura, erguida en la oscuridad helada. Y entonces giró aquella masa sin rostro directamente hacia el pilar de hormigón donde yo me ocultaba. No tenía cara con la que mirar, pero sentí el peso absoluto de su atención cerrarse sobre mi posición. Aquella distorsión vertical, centelleante, era como una rasgadura en la trama misma del sótano. Un bolsillo localizado donde las reglas fundamentales de la termodinámica y de la energía cinética habían dejado, sencillamente, de existir. Mientras aquella masa colosal se volvía hacia mí, la capa blanca de escarcha sobre el suelo de hormigón no se derritió. Se sublimó con violencia. El hielo se transformó al instante en un vapor tenue, absorbido de inmediato por el vacío de la anomalía, borrado sin dejar rastro. Entonces empezó a avanzar. Se movía con una gracia aterradora, sin fricción, libre de gravedad y de toda resistencia física. Con cada paso, la temperatura ambiente en mi rincón del sótano se desplomaba de forma exponencial. Sentí como la humedad microscópica sobre la superficie de las córneas comenzaba a cristalizar. Cada roce de los párpados era una fricción aguda, punzante. El frío ya no era solo una sensación física. Era una presencia pesada, invasiva, excavando directamente en el sistema nervioso central. Mi cuerpo había dejado atrás hacía rato la fase de los temblores violentos de la hipotermia extrema. Los músculos de brazos y piernas se habían agarrotado en una rigidez dolorosa, insoportable. La temperatura central descendía demasiado rápido. El cerebro empezaba a fallar. Enviaba señales lentas, confusas, hacia unas extremidades que ya no respondían. Bajé la vista hacia mi mano derecha, apoyada sobre el mango metálico en forma de T del detonador manual. La piel se había vuelto de un azul pálido, enfermizo. Las uñas, completamente negras. Intenté ordenar a los dedos que se cerraran con más fuerza sobre el mango. No ocurrió nada. Las vías nerviosas se estaban congelando. La sangre, espesa como jarabe, ya no lograba llevar oxígeno al tejido muscular. Estaba entrando en la fase terminal, en el colapso final del sistema. Entonces llegó aquella tentación, pesada, seductora, la urgencia de cerrar los ojos y dejar que la oscuridad helada me cubriera de una vez. Era increíblemente poderosa, y sería totalmente indoloro. La anomalía pasaría por encima de mi escondite, drenaría las últimas joyas de calor del corazón aún palpitante, y yo me convertiría en una figura inmóvil, silenciosa, preservada para siempre en los cimientos de hormigón, enterrado en la oscuridad. Pero entonces pensé en los libros negros de contabilidad abiertos sobre el escritorio de Dale, arriba, en aquella letra apretada, frenética, de un hombre que llevaba meses viendo fallar el perímetro, suplicando ayuda a una burocracia sin rostro que nunca iba a llegar. Pensé en Oak Haven, allá abajo, en el valle, vulnerable, dormida, completamente incapaz de enfrentarse a la pesadilla termodinámica que descendía sobre sus casas en mitad de la noche. Si moría allí, en silencio, en paz, en aquella oscuridad helada, la anomalía consumiría el calor restante, procesaría la energía que quedaba en el sótano y saldría la tormenta para unirse a las otras. La cuarentena se rompería por completo. No podía dejarla pasar. Tenía que volar el punto de ruptura. La distorsión brillante estaba ya a menos de 3 metros.
La presión física de aquel silencio absoluto me aplastaba el cráneo como un tornillo invisible. Dolorosa, densa, implacable. Ya no podía oír mi propio pulso, ni el roce de mis articulaciones. Incliné todo el torso hacia adelante, desplazando el centro de gravedad hasta colocar el pecho y los hombros directamente sobre el brazo derecho, rígido y congelado. No me quedaba fuerza muscular para empujar el émbolo. Tendría que usar el peso muerto de mi propio cuerpo. Cerré los ojos con fuerza. Me afirmé contra el hormigón grueso del pilar de carga. Y me dejé caer. Durante una fracción de segundo, horrible, interminable, el mango en forma de T de la caja infernal se clavó con crueldad en la palma congelada. El resorte interno del detonador se resistió. El mecanismo de metal también se estaba congelando. La grasa dentro de la carcasa se había convertido en una pasta espesa, inmóvil. Entonces arrojé a ese movimiento todo lo que me quedaba. Toda la voluntad. Todo el resto de mí. Forcé el hombro agarrotado. Impulsé el peso del torso hacia abajo con un tirón seco, violento. Y el mango cedió. Rompió la resistencia. Se estrelló hacia abajo dentro de la carcasa plástica del detonador. Dentro de la caja, la fuerza mecánica de la palanca al hundirse hizo girar con violencia una pequeña dínamo interna, generando una descarga repentina y brutal de corriente de alto voltaje. La electricidad salió disparada por los bornes de latón y se precipitó por el grueso cable de cobre aislado, extendido sobre el suelo cubierto de escarcha. Todo ocurrió en una fracción de segundo, pero se sintió como una eternidad. El silencio que impregnaba aquellas anomalías era tan denso, tan voraz, que casi podía sentirse físicamente. Como si un vacío hambriento intentara sofocar el impulso eléctrico, absorber la energía cinética de la chispa antes de que alcanzara los detonadores. Una guerra microscópica de la física librándose a lo largo de 9 metros de cable de cobre. Y entonces, la realidad respondió con violencia. La corriente alcanzó el detonador principal, incrustado en el centro de la masilla explosiva. El fino tubo de aluminio estalló y activó una reacción en cadena a través del delicado cordón detonante que enlazaba las 6 cargas cilíndricas para avalanchas. La explosión resultante no solo rompió el silencio. Destrozó por completo la idea misma de silencio. La energía cinética pura y concentrada de 6 cargas militares detonando al mismo tiempo, dentro de un espacio cerrado de hormigón, era algo incomprensible. No fue un sonido. Fue un muro físico, aplastante, de fuerza apocalíptica. La masilla explosiva se convirtió al instante en una esfera de gas sobrecalentado, expandiéndose hacia afuera a más de 8.000 metros por segundo. La anomalía no pudo procesarlo. El vacío se alimentaba de la fricción lenta del entorno, drenando el calor y la vibración a un ritmo manejable. Pero esto era otra cosa. Caótico. Impredecible. Una onda expansiva de violencia cinética astronómicamente masiva. Agujeros negros termodinámicos siendo forzados a tragarse un huracán de energía. Vi la enorme distorsión ondulante suspendida sobre el radio de la explosión desgarrarse directamente ante mis ojos. No ardió. No se evaporó. La deformación visual del aire se fracturó exactamente igual que una gigantesca lámina de vidrio grueso al recibir el impacto directo de un mazo. Grietas irregulares, salvajes, hechas de luz y espacio, rasgaron el centro de la entidad. Durante una fracción de segundo, la anomalía entera vibró con violencia, incapaz de conservar su cohesión física bajo aquella presión acústica devastadora, antes de disolverse por completo en la bola de fuego en expansión. Entonces llegó la onda de choque. Incluso agazapado detrás de un enorme pilar de hormigón de casi 60 centímetros de espesor, la fuerza de la conmoción fue devastadora. El pilar me protegió de la metralla letal del suelo pulverizado, pero no pudo detener la onda acústica. La presión golpeó mi cuerpo como un tren de carga desbocado. El aire se comprimió con brutalidad y me aplastó el pecho, expulsando el oxígeno que me quedaba en un jadeo involuntario y salvaje. Ambos tímpanos reventaron al instante. No fue un simple estallido. Fue una agonía aguda y desgarradora, profunda dentro del cráneo, seguida de inmediato por un zumbido electrónico, agudo y penetrante, que me atravesó el cerebro como un bisturí. El calor intenso de la bola de fuego se derramó por los bordes del pilar, vaporizando al instante la gruesa capa de escarcha de mi ropa y abrasando la piel expuesta del rostro y las manos.
La integridad estructural del sótano, ya muy comprometida por la presión localizada de las anomalías sobre el entablado del piso superior, colapsó bajo la carga explosiva. El grueso suelo de hormigón bajo las cargas quedó pulverizado, abierto en un cráter profundo. Las pesadas vigas de madera que sostenían el techo crujieron y se partieron como ramitas secas bajo la fuerza concusiva. Arrastradas por el puro desplazamiento del aire, salieron despedidas hacia atrás y me estrellaron contra el muro de cimentación. El impacto me arrancó el aliento y lanzó un crujido nauseabundo a través de mis costillas. Me encogí en una posición fetal, rodeándome desesperadamente la cabeza con los brazos, pegando las rodillas al pecho mientras el mundo sobre mí empezaba a venirse abajo. El techo cedió en una lluvia catastrófica de destrucción. Tablones pesados de madera astillada, grandes planchas de yeso, rollos de aislamiento rosado de fibra de vidrio, pedazos enormes de hormigón de la cimentación cayendo dentro del sótano. Las estanterías metálicas salieron despedidas hacia atrás, volcando cajas enteras de suministros en aquel torbellino caótico de escombros. Apreté los ojos con fuerza y escondí el rostro entre las rodillas justo cuando una sección maciza de madera se estrelló contra el suelo de hormigón a apenas unos centímetros de mis botas. El polvo, espeso y asfixiante, llenó el aire de inmediato. Me cubrió la garganta. Me ahogó los pulmones. Me quedé allí, tendido en una oscuridad absoluta, temblando sin control, aprisionado contra la pared por la creciente montaña de ruinas, esperando el peso final de la estación desplomándose sobre mí para enterrarme por completo. El derrumbe, al fin, empezó a disminuir. Se transformó en una serie de profundos quejidos estructurales y en el siseo seco y constante de los restos cayendo. No me moví. No podía moverme. Todo el cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado con tuberías de hierro. Cada respiración enviaba una punzada afilada a través de las costillas fracturadas. El letargo glacial de la anomalía, expulsado violentamente por el calor abrasador de la explosión, había sido reemplazado por la agonía caliente y palpitante de las quemaduras y del trauma contundente. Abrí los ojos. No cambió nada. La oscuridad era total, espesa por el polvo suspendido, cargada con el olor químico acre de la masilla explosiva vaporizada y del diésel ardiendo. Intenté escuchar la tormenta afuera. Intenté oír la lluvia golpeando las ruinas de la estación. Pero no había nada. El silencio depredador y absoluto de la anomalía había desaparecido, sustituido por el incesante chillido agudo de mis propios tímpanos reventados. Un tinnitus metálico, brutal, que me aislaba por completo del mundo físico. Quedé atrapado en un vacío resonante creado por mí mismo. Permanecí entre los escombros durante lo que me parecieron horas, entrando y saliendo de una conciencia brumosa y dolorosa. Me concentré en el acto mecánico y elemental de respirar. Inhalar polvo. Exhalar dolor. No sabía si la explosión había destruido también a las otras anomalías que convergían en la cresta. No sabía si el perímetro había caído. Solo sabía una cosa: el vacío concreto que había irrumpido en el sótano ya no existía. Había sido destrozado por la pura brutalidad de la ingeniería humana. Finalmente, una vibración rítmica y tenue comenzó a transmitirse a través del suelo de hormigón, justo contra mi columna. Era distinta del asentamiento caótico de los escombros. Era pesada, medida, deliberada. Unos instantes después, un haz de luz blanca, cegadora y penetrante, cortó el polvo espeso suspendido en la oscuridad. Entrecerré los ojos ante el resplandor y alcé una mano temblorosa y ensangrentada para cubrirme. El haz recorrió la madera astillada y el hormigón pulverizado, hasta detenerse sobre mi cuerpo, encajado contra el muro de cimentación. Entonces vi figuras moviéndose entre los restos. No llevaban los uniformes verde oscuro del Servicio de Parques Nacionales. A través del aire saturado de polvo distinguí el amarillo brillante y altamente reflectante de pesados trajes sellados para entornos peligrosos. Cascos gruesos, completamente cerrados, con amplias viseras tintadas. Fusiles de estilo militar colgados del pecho. Aquello no era un equipo estándar de búsqueda y rescate. Era un equipo federal de contención. Dos figuras de amarillo treparon sobre la montaña de escombros hacia mí. No hablaron, o quizás sí, pero el zumbido y el destrozo de mis oídos ahogaban cualquier voz. Se movían con una eficacia clínica, fría, casi deshumanizada.
Uno me sujetó por los hombros. El otro, por las piernas. Me arrancaron de entre los restos. El movimiento lanzó un fogonazo cegador de dolor por mis costillas fracturadas y me hizo perder el conocimiento por completo. Cuando volví en mí, ya no estaba en las ruinas del sector 4. Yacía boca arriba, firmemente atado a una camilla metálica rígida. El aire a mi alrededor era ensordecedor. Violento. Un golpeteo mecánico y rítmico que hacía vibrar toda mi estructura ósea. Abrí los ojos y vi el interior oscuro y utilitario de un helicóptero de transporte pesado. La cabina estaba iluminada por una tenue luz táctica verde. Un médico con traje de vuelo se inclinaba sobre mí, ajustando una mascarilla transparente de oxígeno sobre mi nariz y mi boca. Sentí la ráfaga fría y afilada del oxígeno puro llenándome los pulmones. Consultó una tableta robusta sujeta a su muslo. Bajó la mirada hacia mí, sus labios se movían con rapidez, pero no pude oír una sola palabra por encima del rugido ensordecedor de los rotores y del silbido agudo, constante, que seguía clavado dentro de mi cabeza. Solo me quedé mirándolo, con la visión oscilando, hasta que el agotamiento volvió a arrastrarme hacia abajo. Desperté con el olor intenso del desinfectante, casi como lejía, y bajo el resplandor duro e implacable de las luces fluorescentes de un hospital. Yacía en una cama de hospital angosta, demasiado alta, con las sábanas rígidas y de un blanco agresivo. El brazo derecho estaba inmovilizado, sujeto a una pesada férula plástica, mientras dos gruesas vías intravenosas vertían líquidos transparentes directamente en mis venas. El pecho, ceñido por vendajes duros y restrictivos, convertía cada respiración en un esfuerzo breve, medido, dolorosamente consciente. La piel del rostro y de las manos me tiraba. Estaba cubierta por una espesa capa fría de ungüento para quemaduras. La habitación carecía de cualquier rastro humano. No había ventanas. No había cuadros impersonales de paisajes en las paredes. No había un televisor colgado en la esquina. Solo una caja blanca, estéril, desnuda, sin rasgos. El pitido en mis oídos había descendido desde un chillido insoportable hasta un siseo opaco y constante. Gracias a eso, una versión amortiguada del mundo, lejana, casi submarina, empezaba a filtrarse de nuevo. Entonces pude oírlo. El bip lento y rítmico de un monitor cardíaco, colocado en algún lugar detrás de mi cabeza. La pesada puerta de la habitación se abrió con un clic seco. Entraron dos hombres. No eran médicos. Tampoco llevaban uniforme oficial. Vestían trajes oscuros impecables, de corte preciso, camisas blancas inmaculadas y corbatas discretas. En aquella habitación de hospital parecían completamente fuera de lugar, y aún así proyectaban una autoridad glacial, burocrática, imposible de cuestionar. Se movían con la misma eficiencia mecánica y desapegada del equipo de contención que me había sacado de entre los escombros. El más alto de los dos acercó una silla plástica de visitante hasta el costado de la cama y se sentó. No se presentó. No preguntó cómo me sentía. Solo sostuvo sobre el regazo una gruesa carpeta color manila. Wayne, dijo. Su voz era increíblemente plana, modulada con tanto cuidado que no dejaba escapar ni una sola hebra de emoción, ni la más mínima sombra de empatía. Sonaba como si llegara desde el fondo de un túnel interminable, pero aún así las palabras lograban abrirse paso. Ha sufrido rupturas bilaterales de la membrana timpánica, 3 costillas fracturadas, quemaduras térmicas de segundo grado en rostro y extremidades, y congelación severa localizada. Los médicos esperan una recuperación física completa, aunque es probable que conserve una pérdida auditiva parcial permanente en el oído derecho. Lo miré fijamente, con la garganta seca, áspera, como papel. «¿Dale?», logré decir, con una voz débil, irreconocible. «El guardabosques Dale. Encuéntrenlo». El hombre del traje ni siquiera parpadeó. Abrió la carpeta. Sacó una sola hoja, pesada de tachaduras negras. «El guardabosques Dale fue víctima de un accidente industrial catastrófico», dijo con suavidad, leyendo el documento como quien recita un texto aprobado de antemano. Según el informe oficial del incidente, el generador diésel principal de la estación Alpine, sector 4, sufrió una falla mecánica crítica durante un episodio meteorológico severo. El guardabosques Dale intentó reiniciar manualmente el motor.
No detectó una fuga masiva en las líneas auxiliares del sistema de calefacción por propano. La acumulación de gas fue encendida por una chispa del motor de arranque, provocando una explosión termobárica localizada que destruyó completamente la estación. Negué con la cabeza, muy despacio, contra la almohada rígida, y el movimiento me arrancó una punzada en el cuello. Mentira. El generador no explotó. El sótano azul, usaron las cargas para avalanchas. Las anomalías, las silenciosas, rompieron el perímetro. Se llevaron a Dale, y el patio lo congeló en seco. El segundo hombre, que había permanecido de pie junto a la puerta, dio un paso al frente. Metió la mano en el interior de la chaqueta y sacó una estilográfica negra de metal, pulida, elegante. Tomó la hoja del hombre sentado y la dejó sobre la mesa rodante junto a la cama. Luego hizo clic con la pluma y la depositó al lado del documento, con una precisión casi quirúrgica. No hay anomalías, Wayne, dijo el hombre sentado. Su voz descendió un tono y se volvió dura, inflexible. No existen vacíos termodinámicos en el noroeste del Pacífico. El Servicio de Parques Nacionales no emplea ecólogos acústicos para mantener perímetros de cuarentena. Usted fue contratado para realizar una inspección bioacústica estándar. Sobrevivió a una explosión de propano trágica y altamente destructiva, que vaporizó por completo al guardabosques jefe. Esa es la verdad establecida. La única verdad que existe. Bajó la mirada hacia el papel. Era un acuerdo de confidencialidad exhaustivo y legalmente vinculante. El lenguaje era denso, cargado de códigos penales federales. Amenazas de encarcelamiento permanente bajo cláusulas amparadas por la ley de espionaje. En esencia, me exigían firmar la renuncia absoluta a hablar de cualquier cosa vivida en el sector 4 por el resto de mi vida natural. El hombre del traje continuó, y su tono se suavizó apenas lo suficiente para resultar todavía más inquietante. Como una confesión mínima. Como el reconocimiento helado de lo que de verdad había ocurrido. La onda de choque acústica que generó alteró la concentración local del fenómeno meteorológico. Eso dio a los equipos de extracción el tiempo suficiente para asegurar el perímetro y establecer una nueva línea base. Su rapidez de pensamiento durante la crisis ha sido reconocida por la agencia. Sabemos cuidar de nuestros activos, Wayne. Se le ofrecerá una excelente cobertura médica. Una compensación sustancial por riesgo. Y una reasignación segura, cómoda. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Acercó el rostro. Sus ojos estaban muertos, vacíos de cualquier calor humano. Pero si alguna vez intenta hablar de los detalles de ese evento meteorológico con alguien fuera de esta habitación, si alguna vez intenta publicar los datos acústicos, si alguna vez contacta a la familia del guardabosques Dale con teorías, la agencia se asegurará de que desaparezca en una caja de hormigón mucho más profunda, mucho más oscura, que el sótano de Alpine Ridge. Hizo una pausa. ¿Nos entendemos? Miré la pluma. Pensé en el silencio absoluto del vacío. En aquel peso invisible y brutal aplastándome el pecho, exprimiéndome el oxígeno de los pulmones. En el frío que parecía congelar la sangre dentro de las venas. No quería ser un héroe. No quería convertirme en un denunciante enfrentado a un gobierno de sombras. Solo quería estar lo más lejos posible del bosque profundo. Alargué la mano izquierda. Los dedos, rígidos y doloridos bajo el ungüento, temblaron apenas. Tomé la pesada pluma negra y firmé mi nombre al pie del documento. El hombre sentado asintió una sola vez. Un gesto limpio, eficiente. Recogió la hoja y la pluma, las deslizó de nuevo dentro de la carpeta color manila y se puso de pie sin decir una palabra más. Ambos se dieron la vuelta. Salieron de la habitación. La puerta pesada se cerró detrás de ellos con un clic opaco, dejándome solo otra vez con el bip rítmico del monitor cardíaco y el zumbido sordo, persistente, en el oído. Hace 3 años, la agencia cumplió su parte del trato. Me pagaron generosamente por las lesiones. Me reasignaron en silencio. Ya no trabajo en campo. No he vuelto a poner un pie en un bosque, en un parque nacional, ni siquiera en suburbios densamente arbolados desde que el equipo de extracción me sacó de los escombros. Ahora vivo en el norte de Virginia. Trabajo en un inmenso centro de datos subterráneo, sin ventanas, operado por una corporación con un nombre anodino y un acrónimo todavía más vacío.
Paso los días sentado frente a un escritorio, en una sala sometida a un control climático absoluto, rodeado por el zumbido constante y reconfortante de enormes filas de servidores. El ruido allí nunca se detiene. Es continuo, fiable, increíblemente fuerte. Nunca uso tapones para los oídos. Dejo que la vibración de los ventiladores de enfriamiento me atraviese los huesos. Mi cargo oficial es analista de datos ambientales. Proceso hojas de cálculo gigantescas, repletas de datos meteorológicos crudos, sin filtrar, enviados desde estaciones remotas de monitoreo dispersas por la espesura salvaje del noroeste del Pacífico. Pero no observo la acumulación de lluvia ni la velocidad del viento. Busco otra cosa: descensos súbitos e inexplicables en la temperatura ambiente. Anomalías localizadas en la presión barométrica. Líneas planas repentinas y absolutas en las frecuencias acústicas de fondo. Miro columnas interminables de números en busca del silencio. El sector 4 ya no existe. La historia oficial de la explosión de propano se sostuvo. Las ruinas fueron arrasadas con bulldozers. Arrancaron los cimientos de hormigón. Contratistas federales reforestaron la zona de forma intensiva. Se estableció un nuevo perímetro a lo largo de Alpine Ridge. Y fue abandonado por completo. Pero yo tengo acceso a flujos de datos en bruto que el público jamás verá. Veo las hojas de cálculo actualizarse en tiempo real, deslizándose por mis dos monitores en columnas infinitas de números verdes. Y las anomalías no desaparecieron tras la explosión. La onda expansiva solo perturbó temporalmente la concentración local. Después, se reagruparon. Sin los generadores diésel masivos actuando como escudo acústico continuo, sin guardabosques haciendo de cebo para sostener la línea, los vacíos empezaron a desplazarse. Hacia el sur. La semana pasada, sentado en mi apartamento mientras veía las noticias locales en un canal de cable cualquiera, la presentadora pasó a una extraña nota humana llegada desde Oregón. La transmisión mostraba a un equipo de noticias en un amplio pastizal, a las afueras de un pueblo llamado Oak Haven. La reportera, una mujer joven enfundada en un abrigo grueso contra la niebla de la mañana, entrevistaba a un ranchero visiblemente alterado. Detrás de ellos, esparcidos por el campo, había 50 reses Black Angus. Todas muertas. No yacían en el suelo. No estaban hinchadas. No había carroñeros sobrevolando el lugar. Las vacas permanecían de pie entre la hierba alta, completamente rígidas, congeladas a mitad del paso, con los ojos abiertos, vidriosos, como si se hubieran convertido en estatuas de granito en un solo instante. El ranchero hablaba a la cámara con una desesperación febril. No había sangre. No había huellas de depredadores. No había evidencia de enfermedad. Había salido por la mañana para alimentarlas, y allí estaban. Quietas. De pie. Duras como piedra. La reportera asintió con solemnidad. Cerró la entrevista, volvió el rostro hacia la cámara, y el vaho escapó de su boca en el aire helado mientras pronunciaba la despedida. Las autoridades están completamente desconcertadas por este extraño incidente, dijo, y su voz sonó tensa, atravesada por una incomodidad que no podía ocultar. Veterinarios especializados se encuentran en el lugar tratando de determinar la causa de la muerte. Pero lo más extraño de todo esto no es el estado de los animales. Se interrumpió. Miró a su alrededor, al campo cubierto de niebla, a la quietud inmensa, y en su rostro apareció una expresión auténtica, profunda, perturbada. Es la atmósfera, susurró, casi para sí misma. He vivido en este valle toda mi vida, y nunca he estado en un lugar tan total, tan absolutamente silencioso. Tomé el control remoto y apagué el televisor. Me quedé sentado en el silencio repentino de la sala, con el zumbido opaco y persistente del oído derecho recordándome, una vez más, la profundidad de aquel bosque. Miré por la ventana. Abajo, el tráfico de la ciudad seguía fluyendo, ajeno a todo. Entonces lo entendí. El perímetro se había roto. La cuarentena había fallado. Los vacíos termodinámicos ya no estaban contenidos en las crestas aisladas de las montañas. Se estaban uniendo, creciendo, hambrientos, siguiendo las firmas de calor hacia abajo, internándose en los valles. Y el silencio se estaba extendiendo.